Bueno, muy buenos días. Ahorita vamos a hablar sobre los materiales sintetizados. Entre estos están las características de los productos sintetizados, procesos de sinteterización, diseño de piezas sintetizadas, variantes del proceso, comparativa con otros procesos de fabricación, cuestionario tutorizado y oportunidades laborales y empresas de productos de sintetizados. Primero vamos a hablar sobre el sintetizado. ¿Qué es? El sintetizado es un proceso que parte de la materia en polvo y mediante la combinación de presión y temperatura, y con esto se consigue la unión entre las partículas. Las ventajas de los productos sintetizados: ventajas: pureza de los materiales de partida, piezas en porosidad uniforme y controlada, alto control en la composición del material, se consiguen piezas próximas a su forma final, posibilidad de fabricar piezas en prácticamente cualquier metal, incluyendo combinaciones de materiales diferentes y materiales cerámicos. Las limitaciones de esto son alto coste en el material del polvo, limitaciones de diseño, limitación de tamaño de las piezas. El material es muy nocivo para la persona. Esto quiere decir que el material que estamos usando para hacer un sintetizado nos afecta a nuestro organismo, y por eso es necesario la protección necesario es una protección específica para trabajar con estos materiales. También vamos a hablar sobre piezas. Las plaquitas de corte para herramientas de mecanismo se sintetizan en diferentes materiales cerámicos, entre metal duro, diamante policristalino. También tenemos el imán permanente de un disco duro fabricado por sintetizado. El proceso de sintetizados se da en 7 pasos: material en polvo, los aditivos, lubricantes y agluminas, mezcla, compactado en prensas, pieza en verde o en crudo, sintetizado en horno, piezas sintetizadas y las operaciones de acabo. También tenemos el proceso de sintetizado, que es otro, en la fabricación de polvo. Existen diversas formas de fabricar el material en polvo. Las más utilizadas son la atomización. ¿Qué es la atomización? Solidificado material fundido que previamente se ha pulverizado. Métodos químicos. Los métodos químicos son mediante reducción de óxidos de diferentes materiales. El método de fabricación de material en polvo influye en el tamaño y la forma de las partículas. Las partículas más esféricas se consiguen por atomización de gas. Los otros métodos generan partículas más irregulares. El tamaño del polvo utilizado en operaciones de sintetizado oscila entre los 10 hasta los 400, siendo un tamaño habitual alrededor de los 100. El tamaño y forma de las partículas influyen en la fase del compactado posterior. El compactado se basa en compactar el polvo con prensas hasta alcanzar la forma de la pieza. El resultado es la pieza en crudo o en verde. El objetivo es conseguir la forma de la densidad requerida y el contacto suficiente entre las partículas para que se dé el sintetizado en operaciones posteriores. A medida que el compactado se realiza a mayores presiones, la densidad de la pieza obtenida es mayor, acercándose al 100%. La resistencia en verde de las piezas aumenta y la resistencia de las piezas sintetizadas aumenta. El compactado. En general, se busca un compactado lo más uniforme posible. Las partículas de polvo se compactan en dirección de la presión realizada. En ocasiones se añaden lubricantes a la mezcla para facilitar el desplazamiento de los polvos. Se elimina junto con el agluminante en la fase de sintetizado. El compactado se realiza en prensas mecánicas o hidráulicas muy similares a las que se explicará en el tema 6 de la forja. El sintetizado, proceso que se genera puentes de unión mediante difusión de átomos entre partículas de polvo. Como cualquier proceso de fusión, la unión entre partículas se acelera si se incrementa la temperatura y el contacto entre la misma. La temperatura habitual del sintetizado es del 70% al 80% de temperatura de función. Para evitar la oxidación de las piezas, el proceso de sintetizado
se lo realiza siempre en la atmósfera controlada, habitualmente reductora, hidrógeno, monóxido de carbono o amoníaco. El sintetizado es el proceso de sintetización convencional, se realiza en hornos alimentarios por cinta, es la cual se encarga de las piezas en verde. Los hornos sintetizados se dividen en varias cámaras: la zona de carga, que es donde se depositan las piezas en verde; la cámara de limpieza, se incluye solamente si hay que eliminar aglutinante o lubricante; cámara de alta temperatura, donde se realiza el sintetizado. Las temperaturas pueden ser entre 65 a 90% de la temperatura habitual. Entre lo que la temperatura habitual se sabe que es entre un 70 y un 80%. Cámara de enfriamiento, donde se enfrían las piezas hasta tener una temperatura ambiente. Cámara de oxidación controlada, se incrementa gradualmente la cantidad del oxígeno para evitar las oxidaciones. Las limitaciones de diseño de producción sintetizada. En general, se busca un diseño que permita compactar el polvo de manera uniforme. Imposible compactar partes muy delgadas o agujeros de pequeños diámetros. Necesitamos de radios de acuerdo para mejorar el flujo de polvo. Necesidad de ángulos de salida en los extremos de las piezas. También tenemos la límite en paredes delgadas. Necesidad de radios de acuerdo y necesidad de ángulos de salida. Existen variantes del proceso de sintetizado convencional. Estas variantes se emplean fundamentalmente cuando se requiere piezas de densidad cercanas al 100%. Se requiere compactar el polvo de forma homogénea en piezas complejas. Se trata de procesos más caros que el convencional. Los más extendidos son los que emplean compactado isostático, en su variedad en frío o cool isostático pressing, y el caliente o hot y isostatic pressing. ¿Qué es el cold isostatic pressing? Se mezcla en los polvos y se introduce en un molde elástico de neopreno poliuretano y se sumerge el molde en un líquido, normalmente agua, y se incrementa la presión del fluido. Se sintetiza en hornos convencionales. ¿Qué es el sintetizado en caliente? Se mezclan los polvos y se introduce en un molde metálico flexible. Se introduce en una cámara de gas, normalmente el argón, a alta temperatura de presión. Las piezas que se han creado con esto es la pieza de una bomba submarina de agua salada fabricada mediante el HIP. Quinto, la comparativa con otros procesos de fabricación comparativa, el sintetizado con otros procesos de fabricación. El sintetizado se utiliza en aplicaciones donde se busca obtener una pieza prácticamente acabada y con una composición de material determinada. En estos casos, el sintetizado puede ser un proceso muy competitivo en coste, dado que el material en polvo es caro. El sintetizado suele ser competitivo en el producto de tiras altas, piezas pequeñas, medianas, donde el coste del material no supere los 20 o el 30% del costo total de las piezas. La producción anual de esto son 3.800.000 piezas. La energía consumida por pieza del sintetizado es 0.141 miliwatts por hora y el mecanismo es de 0.281 miliwatts por hora. Diferencia total al año 535 miliwatts por hora. Los productos y las oportunidades laborales, empresas y productos. FDM, fabricación de metales duros. Las siglas son SAL. Fabricación de útiles y herramientas de metal duro, donde se localiza esa empresa, es localizada en Sorrajún, Bilbao. Metancin, metal sintetizado, las siglas son SL. Fabricación de útiles y herramientas en diferentes materiales, en el hierro, en el cobre o en el níquel. Localizado en Munguía, Bisacay. También tenemos a la Fersint, férrico sintetizado, SL, las siglas. Fabricación de materiales férricos sintetizados, localizado en Trapán, Bisaquián. Por último tenemos al Starling, SA. Fabricación y comercio de piezas metálicas sintetizadas, localizado en Oñati, Guipúzcoa.
Y eso son todo sobre los materiales sintetizados. Y también tenemos por último las herramientas de metal duro y las piezas metálicas que fueron creadas por las empresas que di a conocer, el FMDA, el Metasynth, el Fermisynth y el Starlent. Muchas gracias.